¿Qué tal, mis amados? Luis Eduardo López, el siervo de Jesucristo. Vamos a mirar hoy a Jesucristo como Rey. Hemos visto que Jesucristo vino como sumo sacerdote, vino como profeta y vino como Rey. Los tres grandes ministerios del Antiguo Testamento en los que se entraba siempre por el ungimiento. Tenía que ser ungido el profeta, tenía que ser ungido el rey, tenía que ser ungido el sumo sacerdote. Y Jesucristo nos dice en la Escritura, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Dice el Padre Dios a nuestro Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Dios también. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Jesucristo es el Rey, es el gobernante de todo el universo y la humanidad no ha querido entenderlo, no ha querido aceptarlo y se ha ido por sus propios conceptos. Si nosotros miramos la verdadera cosmovisión del mundo, la cosmovisión es la manera como vemos el mundo, es la visión del universo, la visión del cosmos, y la verdadera cosmovisión que nos refleja el amor de Dios y de la familia está en la Santísima Trinidad. El Padre ama al Hijo y tiene complacencia en él. El Hijo glorifica al Padre. El Espíritu Santo glorifica al Hijo. Ninguno vive para sí. Vemos la unidad y vemos la diversidad. Y el Padre Dios, Rey del universo, entrega todo el gobierno al Hijo y el Hijo viene a establecer su reino. Viene ejerciendo como profeta de Dios y hace grandes anuncios que se cumplen a cabalidad, perfectamente. Todos los dichos de nuestro Señor Jesucristo se han cumplido. Cuando le preguntan, estando cerca del templo, ¿cuándo será el fin de estas cosas y la señal de tu venida? Nuestro Señor Jesucristo, 2 versículos antes, les dice: mirad esto, no quedará piedra sobre piedra. Y antes de 40 años ocurrió que cuando Tito, el general Tito Flavio Vespasiano, que luego vino a ser emperador, vino y quemó el templo de Jerusalén, y literalmente las piedras del templo no quedaron sobre piedra, porque como había tanto ornamento sagrado, el oro se derritió y se metió entre las piedras, y los soldados tomaron unas barras y quitaron las piedras para sacar el oro que había. Todo esto se cumplió. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo: mirad que nadie os engañe. Nos hace grandes advertencias nuestro Señor Jesucristo, que nosotros los creyentes hemos aprendido a aceptar. ¿Por qué? Porque se acepta por fe, adicionalmente que se certifica por la historia, como el arca del pacto, el arca de Noé existió y fue encontrada en el monte Ararat, allí donde dice la Biblia que se asentó. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo ocurrió en Belén, como está dicho en las Sagradas Escrituras. Todas las grandes promesas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo se han cumplido. Las promesas del nuevo nacimiento, del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, se cumplen cabalmente. Nacería de una virgen. Jesús como profeta, y Dios le dice: profeta como tú daré al pueblo, pondré mis palabras sobre él, a él oiréis. Entonces Jesucristo, certificado como profeta, se cumple cabalmente. Vimos que se cumplió su ministerio como sumo sacerdote, y en él estaban fusionados tanto el sumo sacerdote como la víctima. Y ahora Jesucristo como Rey. El Rey es el gobierno de Dios, y Dios le ha dado al Hijo el gobernar, y los juicios han sido dados al Hijo. Juan 5:22. Todos los juicios han sido puestos en el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, entregado por el Padre Dios. El reino de Dios ha sido un reino eterno. El reino de Dios no ha dejado de estar. El reino de Dios existió
tanto desde antes de la creación del mundo como hasta la eternidad, desde la eternidad hasta la eternidad. El reino de Dios ha funcionado y funcionó en el huerto del Edén y funcionó a través de Adán. Y Dios, ya después del pecado, vino a entregar el manejo del reino. Dios siempre fue el rey, pero había una autoridad delegada cuando Adán fue perdonado por el sacrificio que hizo, cuando entregó a Abel también autoridad, cuando entregó a Seth, a Noé, a Enoc. El reino de Dios ha estado a través de los profetas, de los sacerdotes y de los reyes, pero de los reyes que han hecho la voluntad de Dios, porque en el reino del norte ninguno hizo la voluntad de Dios, todos hicieron su propia voluntad. Ahora hablamos de un reino presente y de un reino futuro, y Jesucristo es nuestro Rey. Les quiero leer acá en Mateo 25, 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, cada uno conforme a su capacidad. Luego se fue lejos y el que había recibido 5 talentos los negoció y ganó otros 5 talentos. Entregó Dios. Jesucristo vino y ejerció el reino, vino y entregó en delegación a los hombres. Dios te ha dado talentos. ¿Qué has hecho con ellos, mi amado que me escuchas? ¿Qué has hecho con los talentos que Dios te ha dado? Dios nos ha dado talentos. Mira, nos dice la Escritura que después vino y pidió cuentas a esos siervos, y el que le dio 5 los negoció y ganó otros 5, le dijo: buen siervo, en lo poco has sido fiel, en lo mucho has puesto. Al que le dio 2 también los duplicó. Buen siervo, en lo poco has sido fiel, en lo mucho has puesto. Y al que le dio 1 no hizo nada y lo perdió. Y entonces dice que le llamó a cuentas y obtuvo pérdidas. Pero quiero resaltar algo bien especial. El reino de los cielos, dice, el reino de los cielos es como un hombre. El reino de los cielos es semejante, dicen casi todas las parábolas. Pero en el capítulo 25, versículo 1 dice: el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. El reino de los cielos es, pero el reino de los cielos será, lo que significa que hay un reino presente y habrá un reino futuro. El reino presente no está en toda su potencia y en toda su dimensión. Nuestro Señor Jesucristo como Rey vendrá a gobernar y regirá con vara de hierro las naciones. Es lo que nos dice la Escritura y lo que nos dice Apocalipsis capítulo 12, que una visión que vio en el cielo una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y una corona con 12 estrellas sobre su cabeza. Y otra visión, un dragón escarlata que se paró delante de la mujer para devorar al hijo varón cuando naciera. Y el hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Fue cuando Jesucristo nació que Satanás lo quiso devorar y fue a la cruz, derramó sangre inocente. Y el que derrama sangre inocente es culpable, es reo. Y Satanás fue culpable por haber engañado a los romanos y a los principales escribas, sacerdotes, fariseos y de los ancianos. Y Jesucristo puso su vida para volverla a tomar. El Rey de Reyes, el que cuando nació dijeron los magos: ¿dónde ha nacido el Rey de Israel? Siempre como Rey. Y cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, le pusieron un letrero que decía en hebreo, en arameo y en hebreo, en griego y en latín: Rey de los judíos. Es nuestro Rey. Pero él, cuando Poncio Pilato lo interrogaba, dijo: mi reino no es de este mundo. Y Jesucristo, es decir, de esta modalidad, porque los reinos del mundo son los descritos en el sueño de Nabucodonosor, con la cabeza, una estatua como de 30 metros, la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el estómago de bronce,
y las piernas de hierro y los pies de hierro y barro. Esos son los reinos del mundo y Jesucristo vendrá y destruirá los reinos del mundo y establecerá su reino para siempre. Depende de ti aceptar vivir eternamente con nuestro Señor y Salvador, porque Él vendrá a pedirte cuentas. Conviene que le entregues la vida y que digas: Jesucristo, eres mi Rey, mi Señor, eres mi Dios y mi Salvador. Reconócelo ahora, que aún es tiempo, mientras puede ser hallado. Inclina tu rostro y dile conmigo: bendito Padre Celestial, te doy las gracias por tu palabra. Te pido perdón por todos mis pecados. Confieso que Jesucristo es mi Señor, mi Dios, es mi Rey y mi Salvador, Señor, y quiero estar en tu reino cuando regreses a establecerlo para siempre. Recibe toda la adoración, la gloria y la alabanza, y nosotros recibimos tu bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad.